Muy bien, pues muy buenas tardes, noches, dependiendo de donde nos estén sintonizando. Regresamos de nuevo aquí a las lecturas introspectivas de Curso de Milagros. Quiero, a ver, cambiar el tipo de micrófono. Si alguien me puede hacer favor de hablar para ver si a ver si puedo escuchar bien sus voces. Saludándote, Alex, desde el Estado de México. Hola, Leti, ¿cómo estás? Gracias. Y nada, más quería, este, que a ver que escuchaba bien. Pues muchas gracias, repito nuevamente, no vamos a poder dar la lectura del día miércoles, así que hoy va a ser la única. Vamos a tratar de aprovechar. Quiero ver que nos quedamos en el capítulo 8, que se llama El viaje de retorno, y ya vimos cuatro subtítulos, que fue la dirección del plan de estudios, la diferencia entre aprisionamiento y libertad, que de repente suele haber bastante confusión en nuestra mente. A veces creemos que nos el aprisionamiento es más libertad o hacemos acuerdos en nombre de la libertad y terminamos aprisionándonos más, ¿no? Es un poquito irónico, pero de verdad que sucede, ¿eh? Es como una marcha que se hizo en Ciudad de México hace como unos 4 años en nombre de la unidad y al último terminaron marchando dos filas. En nombre de la unidad salieron mal y terminaron marchando dos filas, ¿no? También una ocasión me tocó ir a un encuentro que se hizo en nombre de la unidad y de la paz en Teotihuacán y al último todos los ancianos de las tribus o no sé cómo se llaman terminaron peleándose. Pero bueno, es así como luego de repente nosotros nos proyectamos, ¿no? Vimos también el número 3, que es el encuentro santo, y vimos número 4, el regalo de la libertad. Y pues ahora vamos a comenzar con la sección número 5, que es la voluntad indivisa de la filiación. No sin antes, ya ustedes saben, vamos a iniciar con una oración, pero no sin antes recordarles, como siempre, que es una lectura introspectiva, pueden hacer preguntas, pueden hacer alguna aportación que ustedes quieran compartir, si tienen, no sé, cualquier cosa que ustedes deseen pueden interrumpir porque es introspectiva y es grupal. Entonces, pues bueno, vamos a entregar esta lectura al Espíritu Santo. Empiezo la oración. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo de preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, porque sé que aquel que me envió me guiará. Me encuentro satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que me permita enseñarme a sanar. Deseamos que este sea un instante santo para nosotros, a fin de compartirlo con todos nuestros hermanos de la afiliación a quienes amamos. Es imposible que se nos pueda conceder a nosotros sin ellos o a ellos sin nosotros, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elegimos, por lo tanto, ofrecer este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a todos en paz. Espíritu Santo, te entregamos esta lectura para que tú la juzgues, tú la examines y la conviertas en un medio para la paz, para el perdón, para la expiación. Espíritu Santo, te entrego mis pensamientos, te entrego mi mente para que tú la sanes y acepto el papel que me corresponde en el plan de Dios para la expiación y para la salvación del mundo. Amén. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar a compartir la lectura. Bueno, nada más también recordarles otra cosita. Yo ahorita ya he estado haciendo una lectura más fluida y comprendo que el texto suele ser un poquito más abstracto que, por ejemplo, cuando leímos clarificación de términos, manual del maestro. El texto es
de las lecturas un poquito más abstractas. Por eso repito que se vale ir haciendo como las pausas. Yo a veces intento hacer pausas, a veces considero que el párrafo es muy entendible, muy fluido, pero si ustedes desean ir haciendo anotaciones o algo y hacer una, o interrumpirme, no importa, pueden interrumpir a media lectura y pueden hacer la pregunta, no pasa nada. Entonces, este, pues vamos a iniciar. Repito, bueno, sección número 5 o subtítulo número 5, la voluntad indivisa de la filiación. Quiero nada más aquí, antes de empezar, recordar que la filiación se le dice así a todos nosotros. O sea, todos nosotros que todavía nos percibimos como cuerpo y nos percibimos como mentes separadas, se nos describe en el curso como la filiación. O sea, si nosotros vamos a buscar la definición de filiación y nos vamos hasta el hebreo y sánscrito, filiación significa los hijos del Padre o el Hijo del Padre. O sea, ¿esto qué significa? Que cuando nosotros dejemos de vernos como entidades separadas, dejaremos de ser la filiación y entonces nos podremos identificar como el Hijo unigénito de Dios o como el Cristo. Entonces, cuando a veces habla de el Hijo de Dios en mayúscula y lo pone aquí en el texto, se está refiriendo a nuestra verdadera esencia, que es el Espíritu. Y cuando habla de la filiación es, bueno, todavía la mente fragmentada. Pero, sin embargo, aquí el título ya nos está diciendo la voluntad indivisa. O sea, la filiación, su voluntad es que no esté dividida. Pues vamos a empezar. ¿Cómo ibas a poder estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía en beneficio de la tuya. Solo, solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder es mucho mayor que el poder de todas las partes separadas. Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente de Dios se establece en ellas como nuestra mente. Esta mente es invencible porque es indivisa. Bueno, y aquí hay algo importante. Acuérdense que cuando se refiere a la voluntad de Dios, se refiere a que la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. La voluntad de Dios es que su hijo sea feliz, lo tenga todo, que no sufra. La voluntad de la filiación, o sea, de todos nosotros, es la misma voluntad que nuestro Padre. Cuando nosotros estamos en conflicto, ya lo hemos mencionado, es porque estamos en contra de nuestra propia voluntad, por consecuencia de la voluntad del Padre. Y esto no es otra cosa más que creer que estamos separados de nuestros hermanos. Toda enfermedad es el resultado de una separación. Cuando nosotros comprendemos que todas nuestras mentes están unidas y no se pueden dividir, solamente en la ilusión o en el sueño creemos que están divididas, en ese momento es cuando nosotros nos hacemos fuertes o estamos en Cristo. Un cuerpo enfermo es una mente dividida. Un cuerpo sano es una mente que ya comprendió que no estamos divididos, que somos uno en Dios. Continúo. La voluntad indivisa de la filiación, la voluntad de Dios, observen, o sea, la voluntad indivisa de la filiación, o sea, la voluntad de Dios, es el creador perfecto por ser completamente semejante a Dios y por ser su voluntad. No puedes estar excluido de ella si es que has de entender lo que es y lo que eres tú. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de tu voluntad de Dios, que es lo que eres. Con todo, curar sigue siendo brindar plenitud, por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Si tu perfección reside en Él y solo en Él, ¿cómo podrías reconocerla sin reconocerlo a Él? Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. No hay separación entre Dios y su creación. Te darás cuenta de esto cuando comprendas que no hay separación entre tu voluntad y la mía. Deja que el amor de Dios irradie sobre ti mediante tu aceptación de mí. Mi realidad es tuya y suya. Cuando unes tu mente a la mía, estás proclamando que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. Ojo con esto, es súper importante este párrafo. Yo sé que a veces el curso habla así que parece como trabalenguas, pero es precisamente para que el ego no quede ahí haciendo de las suyas, ¿no?
te dice algo súper importante, ¿no? Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. Y aquí está hablando como Cristo. Dice, no puedes estar excluido de ella si es que has de entender lo que es, lo que eres tú. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de la voluntad de Dios. Aquí esta parte. Dice, al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de la voluntad de Dios, que es lo que eres. Este versículo, el número 3, está hablando Jesús como Cristo. Cristo que ya se ve unificado con todas las mentes. Y por eso dice, dice, al creer que tu voluntad está separada de Cristo, te estás excluyendo totalmente de la voluntad de Dios. O sea, cuando tú te excluyes de toda la afiliación, entonces te estás excluyendo de la voluntad. ¿Y qué significa eso? Vacuidad. ¿Qué es una vacuidad? Un vacío. Si todos somos uno y si por alguna razón yo no me siento parte de esa unidad, entonces yo siento un vacío por la separación, siento una vacuidad. Al sentir una vacuidad, ¿qué ocurre? Quiero llenar esa vacuidad. ¿Cómo la lleno? Atacando, ¿sí? Robando territorio, haciendo mil cosas con tal de obtener yo algo para poder llenar ese vacío. Como ese vacío no se puede llenar con ilusiones, entonces sigo creyendo que mi poder reside en llenarme de más ilusiones. Cosa curiosa, que creen que es lo que está pasando a nivel mundial. O sea, las guerras no es porque hay un bueno y un malo en las guerras son siempre para robar. Robar recursos, robar personas, robar tierras, robar cultura, robar arte, robar. ¿Y por qué alguien quisiera robar? ¿Por qué? Porque aquellos que creen que el poder lo consiguen robando, entonces lo que hacen es seguir queriendo tener más poder por su vacío. O sea, sepamos que incluso las mismas guerras que estamos viviendo ahorita no es otra cosa más que nuestro miedo a nuestra separación y nuestra vacuidad, porque queremos seguir robando territorio. Vean que como todavía esta parte de que nosotros nos sentimos separados puede crear hasta guerras. Obviamente, las guerras no se crearon después del mundo, ¿eh? O sea, no es como que haya existido el mundo y luego se creó la guerra, no. Primero se tuvo que crear una guerra mental para que nosotros hayamos podido crear el mundo ilusorio. Es un poquito complicado de entender, pero creo que los que están un poquito más metidos en el curso sí me lo pueden comprender. Primero tuvo que haber una guerra mental en nuestra mente, en nuestros pensamientos, por lo cual creímos que nos separamos de Dios y al creer que nos separamos de Dios, entonces empieza a haber una situación. Entonces, eh, vamos a continuar. Dice, número 3, la unicidad de Dios y la nuestra no están separadas porque su unicidad incluye la nuestra. Unirte a mí es restituir su poder en ti, toda vez que esto es algo que compartimos. Te ofrezco únicamente el reconocimiento de su poder en ti, pero en eso radica toda la verdad. A medida que tú y yo nos unimos a Él. Gloria a la unión de Dios con sus santos hijos. Toda gloria reside en ellos porque están unidos. Los milagros que obramos dan testimonio de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo y de nuestro gozo al unirnos a lo que su voluntad dispone para nosotros. Cuando te unes a mí lo haces sin el ego, porque yo he renunciado al ego en mí y por lo tanto no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es por consiguiente la manera de renunciar al ego en ti. Ojo con esto, ¿eh? Dice Jesús, cuando te unes a mí, lo haces sin el ego porque yo he renunciado al ego en mí. Por lo tanto, no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es, por consiguiente, la manera de renunciar al ego en ti. O sea, por eso es que incluso el curso repetidamente nos dice que pues también conectemos con Jesús, que ya Él es un Cristo. Y como Jesús es un Cristo, Él ya ha renunciado al ego. Y entonces, por lo tanto, Él no tiene un ego por el cual se pueda conectar con nuestro ego. Y al ya no conectarse con nuestro ego, entonces nosotros terminamos renunciando a nuestro ego. La verdad, en nosotros dos está más allá del ego, que trascenderemos el ego, está garantizado por Dios y yo comparto su certeza con respecto a nosotros dos y a todos nosotros. Les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos porque la recibí de Él para todos nosotros. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios.
¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Pregúntamelo a mí, que lo sé por ti y lo sabrás. No te negaré nada tal como Dios no me niega nada a mí. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Siempre que el miedo se interpone en el camino hacia la paz, es porque el ego ha intentado unirse en nuestra jornada, aunque en realidad no puede hacerlo. Presintiendo la derrota e irritado por ella, se considera rechazado y se vuelve vengativo. Eres invulnerable a sus represalias porque yo estoy contigo. En esta jornada me has elegido a mí de compañero en vez de al ego. No trates de aferrarte a ambos, pues si lo haces, estarás tratando de ir en direcciones contrarias y te perderás. Este párrafo es súper, súper, súper importante. El curso nos dice constantemente, este curso es muy simple, porque la verdad es muy simple. La verdad o la luz o el amor o Dios no transige. ¿Qué significa eso? No está en los dos lados a la vez. Vaya, en pocas palabras, el curso nos invita a o eliges estar en el cielo o eliges estar en el infierno, o eliges al Espíritu Santo o eliges al ego. Dice, cuando tú entonces eliges por el Espíritu Santo y lo que eliges es una jornada de regreso a Dios, entonces dice, muchas veces en esa jornada, en esa idea de camino, dice, lo que sucede es que el, el ego, dice, se puede sentir, ¿sí? Vengativo. O sea, ¿por qué? Porque se siente rechazado, porque ya sabe que ya perdió. O sea, nosotros en el momento que ya no estamos en esa transigencia entre que a veces sí, a veces no, entre que sí, que no, o sea, no estamos en esa confusión y ya elegimos por Dios, ya elegimos por el amor, ya elegimos por la paz. Entonces el ego se siente automáticamente rechazado y sobre todo derrotado. Entonces se vuelve vengativo. Entonces muchas veces nosotros cuando caminamos o vamos por el camino hacia la verdad, el ego, ¿sí? Se va a manifestar de una manera mucho más fuerte. Pero te dice, eres invulnerable a sus represalias porque yo estoy contigo. En esta jornada me has elegido a mí de compañero en vez de al ego. No trates de aferrarte a ambos, pues si lo haces, estarás tratando de ir en direcciones contrarias y te perderás. Un ejemplo. Sabemos que no existe grados de dificultad en los milagros. Sabemos que les quiero compartir ahorita voy a hacer un paréntesis, les voy a compartir una película que vi. No la terminé de ver, pero me gustó la idea de que un grupo de chicos la película se trataba de que se metían en un sueño. Y muchas veces el sueño era tan real que ellos no sabían diferenciar que si era un sueño o era real. Entonces ellos tenían como una herramienta para poder identificar si estaban soñando. Se veían los dedos y si visualmente no podían contar los dedos porque se movían mucho, significaba que estaban en el sueño. Lo curioso de la película es que cuando ellos veían que estaban dentro de un sueño, como sabían que no era real, entonces hasta se alegraban, se emocionaban y podían modificar el sueño, porque sabían que lo que estaban viviendo no era real. De hecho, una de las chicas quedó atrapada debajo del mar, pero había hielo. Entonces, no podía salir, tenía que romper esa capa de hielo y ya se estaba ahogando. Y cuando logró ver sus manos, o sea, sus dedos, que no los podía contar, se dio cuenta que era un sueño y logró salir de ahí. Y yo de ese momento dije, el curso de milagros tiene algo también muy similar. El curso de milagros simplemente te dice, si lo que estás viendo o lo que estás experimentando no es amor, entonces, no es real porque es una ilusión y es una ilusión porque es un sueño. No necesitamos estar viendo dedos. Simplemente no es amor, no estás en paz, no es, entonces es un sueño. ¿Y esto de qué sirve? Bueno, la guerra. Estaba hablando hace rato de la guerra. La guerra es amor o es miedo. Miedo. Entonces no es real. Yo sé que muchos de ustedes y hay mucha gente que me podría decir hasta me podrían mentar la madre por decirles que no es real. ¿Cómo no? Claro que es real y la gente está muriendo y se están bombardeando. Pero si no es amor, no es real. Entonces significa, como dice el curso, no es un curso de especulación filosófica, sino de aplicación práctica. Te habla de manera literal. El curso es muy tajante. Esto es un sueño. Y si estamos viendo algo que no es amor, entonces no es real. Y lo mismo, y como no hay grados de dificultad en los milagros, entonces te vas a dar cuenta que lo que estamos haciendo es proyectar en nuestros sueños nuestra propia guerra mental. Y como no hay grados de dificultad en los milagros, da lo mismo si tú ves peleándose a dos gatos o a peleándose dos naciones. Es lo mismo, es la misma guerra.
Y la guerra empieza cuando muchas veces se manifiesta de una manera más flagrante cuando estás leyendo Curso de Milagros, porque Curso de Milagros empieza a romper todas tus estructuras y entonces entras también en una disyuntiva, ¿sí? Con tu sistema de pensamiento antiguo, ¿sí? O con tu sistema de pensamiento que te ofrece el curso. Aquí nada más yo les haría una pregunta a todos. Si en este tiempo presente, si en este instante, en este momento, no estás sintiendo paz, no estás feliz y no estás dichoso, significa que todo lo que tú has hecho en el pasado no ha funcionado. ¿Se entiende esta parte? Y por tanto, no somos buenos maestros. Y si no somos buenos maestros es porque hemos elegido el maestro equivocado, que es el ego. Entonces ahora, ¿qué les parece si esto es una muy buena invitación para que no estemos transigiendo? Y entonces nos vamos mejor a la paz o a la luz. Termino esta sección. El camino del ego no es mi camino, pero tampoco es el tuyo. El Espíritu Santo les ofrece una sola dirección a todas las mentes y la que me enseñó a mí es la que te enseña a ti. No perdamos de vista la dirección que nos señala por razón de las ilusiones, pues solo las ilusiones de que existe otra dirección pueden nublar aquella a favor de la cual la voz de Dios habla en todos nosotros. Nunca le concedas al ego de poder interferir en la jornada. El ego no tiene ningún poder porque la jornada es el camino que conduce a lo que es verdad. Deja atrás todas las ilusiones y ve más allá de todos los intentos del ego de demorarte. Yo voy delante de ti porque he trascendido el ego. Dame, por lo tanto, la mano, puesto que tu deseo es trascenderlo también. Mi fortaleza estará siempre disponible y si eliges compartirla, dispondrás de ella. Te la doy gustosamente y de todo corazón porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí. Y entonces en la jornada de regreso a casa podremos ver en efecto desde gatos peleando, pajaritos peleando, naciones peleando, y es ahí donde nosotros no tenemos que intentar analizar la ilusión. Acuérdense, el Espíritu Santo, para empezar, no puede analizar la oscuridad porque ni siquiera la puede ver. Si tú analizas la oscuridad, solamente verás más oscuridad. En cambio, ¿qué haces? Invocamos la luz. Cuando invocamos la luz, que es el Espíritu Santo, entonces la oscuridad se disipa, no la ataca, no la rechaza, no la analiza, simplemente desaparece. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando vean, proyectemos una guerra, ¿qué vamos a hacer? Elijo ver la paz de Dios, elijo ver un milagro detrás de esto. Espíritu Santo, te entrego mi percepción errónea para que tú la hagas la expiación, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya me contestaste lo que te iba a preguntar. ¿Qué podemos decir cuando estemos viendo sombras? Elijo la paz de Dios, Elijo ver, principalmente paz elijo de ver Dios. la paz de Dios. Es que eso ya es invocar la luz. Elijo ver la paz de Dios. Se acabó. Muy bien. Vamos ahora por la siguiente sección. Número 6. El tesoro de Dios. Qué bonito título. El tesoro de Dios. Obviamente no tiene nada que ver con algo material. Dice, somos la voluntad unida de la filiación cuya plenitud es para todos. Comenzamos nuestra jornada de regreso partiendo juntos y según avanzamos juntos, congregamos a nuestros hermanos. Cada aumento de nuestra fuerza se lo ofrecemos a todos para que ellos puedan también superar su debilidad y añadir su fuerza a la nuestra. Dios nos espera a todos con los brazos abiertos y nos dará la bienvenida tal como yo te la estoy dando a ti. No dejes que nada que el mundo te ofrezca haga que te olvides del reino de Dios. Ojo con esto, porque acuérdense que el ego también ofrece regalos. Todos los regalos que ofrece o los tesoritos que ofrece el ego son las llamadas tentaciones. ¿Sí? Por eso es que cuando se acuerdan que leímos el manual del maestro, te dice, cuando habla acerca de los llamados poderes psíquicos, te dice, nuestros canales de comunicación son enormes, o sea, tenemos muchos por naturaleza, por decirlo. Dice, cuando un hijo de Dios, o sea, cuando nosotros dejamos entonces incluso regresamos al camino hacia la verdad, hacia Dios, muchas veces el ego te ofrece muchas tentaciones en el camino.
A veces son cribillas, o sea, a veces son trampas donde te quiere atrapar con el miedo, pero a veces son tesoros que te pueden hacer, ¿sí?, que te desvíes del camino. Tesoros mundanos, claramente. No sé si alguien conozca a Osho. Bueno, él escribió muchos libros. ¿Él qué pasa? Él ya estaba en un nivel que para mí, o sea, muy bueno, o sea, su camino de espiritual era, pero fabuloso. ¿Qué pasa? Le empiezan a ofrecer regalos, carros, casas, etcétera. ¿Y qué sucede? Se desvía su camino, ¿no? Pues, no le va bien. Pero esos son los muchas veces las tentaciones que el ego nos ofrece. Y nos dice Manual del Maestro, dice, cuando tú incluso rechazas hasta los llamados regalos mundanos o tesoros mundanos, empiezas a desarrollar habilidades, ya sea telepatía, desprendimiento astral, etcétera, etcétera. Te dice dice, ¿por qué? Porque como ya te estás quitando del mundo todas las prisiones o las limitantes, ahora tu mente se está expandiendo. Dice, pero hasta incluso ahí el ego, en ese casi último camino ya para el Cristo, el ego te puede atrapar, haciéndote creer que ahora eres demasiado especial porque tienes poderes especiales. Dice, entonces incluso hasta en esos momentos se lo tenemos que dejar al Espíritu Santo para que no los atrape el ego. Véanse que incluso el ego siempre va a querer estar deteniéndonos aquí, en la Matrix. Muy bien, continúo. Dice, número 2. El mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus... Soy del chicharrón que voy a cocinar para el miércoles. Muy bien, qué bueno que va a cocinar. Dice, el mundo no puede añadirle nada al poder y a la gloria de Dios y de sus hijos y de sus santos hijos, pero si sus hijos ponen su atención en él, éste puede cegarlos e impedir que vean al Padre. No puedes ver el mundo y conocer a Dios. Ojo con este versículo número 2. No puedes ver el mundo y conocer a Dios. Aquí ya te está diciendo que no puedes transigir entre el mundo o el reino de Dios. Lo que decías yo hace rato, no puedes estar una pata en el infierno y otra en el cielo. O decides por uno, decides por otro. Dice entonces, no puedes ver el mundo y conocer a Dios. Solo uno de ellos es verdad. He venido a decirte que no es para ti a quien corresponde decidir cuál de ellos lo es. Si lo fuera, ya te habrías destruido a ti mismo. Mas Dios no dispuso la destrucción de sus creaciones, pues las creó para toda la eternidad. Tu voluntad te ha salvado, no de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Dios te ha salvado para ti mismo. Qué bonito. Su voluntad te ha salvado, la voluntad de Dios. No de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Esta parte es importante. Hemos creado una ilusión de nosotros mismos. La ilusión de que el Hijo de Dios está limitado, que es mortal, que puede enfermar, que es carente, que tiene miedo, etcétera, etcétera. Esa es la ilusión de nosotros mismos. Cuando nosotros aceptamos la paternidad a nuestro Padre, entonces estamos aceptando su voluntad y estamos aceptando la salvación. Por eso dice, Dios te ha salvado para ti mismo. O sea, del yo que yo he construido, mi versión ilusoria, a lo que realmente soy. Dice, glorifiquemos a aquel que el mundo niega, pues el mundo no tiene poder alguno sobre su reino. Nadie que Dios haya creado puede encontrar dicha en nada excepto en lo eterno. No porque se le prive de todo lo demás, sino porque nada más es digno de él. Lo que Dios y sus hijos crean es eterno, y en esto, y solo en esto, radica su dicha. Qué bonito. Y vamos a invitar a Sandra que lea. ¿Quieres leer? Aquí Sí. ya me acaba de llegar, así que vamos por el número 4. Escucha la palabra del hijo pródigo y aprende cuál es el tesoro de Dios y el tuyo. El hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de baratijas. Si bien no había entendido en su momento la falta de valor de las mismas, le daba vergüenza volver a su padre porque pensaba que lo había herido. Mas cuando regresó a casa, su padre lo recibió jubilosamente, toda vez que el hijo en sí era su tesoro. El padre no quería nada más. Lo único que Dios desea es su hijo, porque su hijo es su único tesoro.
Tú deseas tus creaciones tal como Él desea las suyas. Tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad, creadas como muestra de agradecimiento por tu propia creación. De la misma manera en que tú no has abandonado a tu Creador, tus creaciones tampoco te han abandonado, sino que extienden tu creación de la misma forma en que Dios se extendió a sí mismo hasta ti. ¿Pueden acaso las creaciones de Dios derivar dicha de lo que no es real? ¿Y qué es real sino las creaciones de Dios y aquellas que son creadas como las suyas? Tus creaciones te aman tal como tú amas a tu Padre por el regalo de tu creación. Ningún otro regalo es eterno, por lo tanto, ningún otro regalo es verdadero. ¿Cómo entonces ibas a poder aceptar o dar cualquier otra cosa y esperar dicha a cambio? ¿Y qué otra cosa podrás desear sino la dicha? Tú ni te hiciste a ti mismo, ni estableciste tu función. Lo único que hiciste fue tomar la decisión de ser indigno de ambas cosas. Pero no puedes hacerte indigno porque eres el tesoro de Dios, y lo que para Él tiene valor es valioso. No se puede poner en duda su valor, pues este reside en el hecho de que Dios se compartió a sí mismo con Él, estableciendo así su valor para siempre. ¿Dos y dos? Ujú. Tu función es acrecentar el tesoro de Dios creando el tuyo. Su voluntad hacia ti es su voluntad para ti. No te negará la capacidad de crear porque en ello radica su dicha. Y tú no puedes hallar dicha excepto como Dios lo hace. Tu dicha estriba en haberte creado y te extiende su paternidad para que puedas extenderte tal como Él lo hizo. No comprendes esto porque no lo comprendes a Él. Nadie que no acepte su función puede comprenderlo. Y nadie puede aceptar su función a menos que sepa lo que Él mismo es. La creación es la voluntad de Dios. Su voluntad te creó para que tú a tu vez crearas. Tu voluntad no fue creada aparte de la suya, por lo tanto tiene que disponer lo mismo que la suya. La idea de una voluntad reacia no tiene sentido por ser una contradicción intrínseca que en realidad no significa nada. Cuando piensas que no estás dispuesto a ejercer tu voluntad en conformidad con la de Dios, no estás pensando realmente. La voluntad de Dios es puro pensamiento y no se puede contradecir con pensamientos. Dios no se contradice a sí mismo y sus hijos, que son como Él, no pueden contradecirse a sí mismos ni contradecirlo a Él. No obstante, sus pensamientos son tan poderosos que pueden incluso aprisionar a la mente del Hijo de Dios si así lo deciden. Esta decisión hace que el Hijo de Dios no conozca su función, aunque ésta nunca le es desconocida a su Creador. Y puesto que no le es desconocida a su Creador, Él siempre la puede conocer. Es ahí donde vienen todos nuestros problemas, ¿se acuerdan? Estar en contra de la voluntad del Padre. Es estar en contra de nuestra propia voluntad. Esos son todos nuestros conflictos. La única pregunta que siempre deberías hacerte es, ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Él no te lo ocultará, me lo reveló a mí cuando se lo pregunté, y así supe lo que Él ya había dado. Nuestra función es colaborar juntos porque separados el uno del otro no podemos funcionar en absoluto. El poder del Hijo de Dios reside en todos nosotros, pero no en ninguno de nosotros por separado. Dios no desea que estemos solos porque su voluntad no es estar solo. Por eso creó a su Hijo y le dio el poder de crear junto con Él. Nuestras creaciones son tan santas como nosotros y nosotros, que somos los hijos de Dios, somos tan santos como Él. Por medio de nuestras creaciones extendemos nuestro amor, aumentando así el gozo de la Santísima Trinidad. ¿No comprendes esto porque no te consideras valioso, aunque eres el tesoro de Dios? No son- Como resultado de esa creencia, no puedes entender nada. Yo soy consciente del valor que Dios te otorga. Mi devoción por ti procede de Él, pues nació del conocimiento que tengo de mí mismo y de Él. No podemos estar separados. Lo que Dios ha unido no se puede separar. Y Dios ha unido a todos sus hijos en sí mismo. ¿Cómo ibas a poder estar separado de tu vida y de tu ser? El viaje a Dios es simplemente el redespertar del conocimiento de donde está siempre
y de lo que eres eternamente. Es un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado. La verdad solo puede ser experimentada, no se puede describir ni explicar. Yo puedo hacerte consciente de las condiciones que la facilitan, pero la experiencia en sí forma parte del ámbito de Dios. Juntos podemos satisfacer sus condiciones, pero la verdad vendrá a ti por su cuenta. Lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti es tuyo. Dios le ha dado su voluntad a su tesoro, para quien esa voluntad es su propio tesoro. Ahí donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, tal como el suyo está allí donde se encuentra su tesoro. Tú, a quien Dios ama, eres completamente bendito. Aprende esto de mí y libera la santa voluntad de todos aquellos que son tan bendecidos, tan benditos como tú. Qué bonita sección. El tesoro de Dios. A ver, entonces, ¿quién es el tesoro de Dios? El Hijo de Dios, nosotros. Ah, nosotros. Así es como nos tenemos que identificar ya como el tesoro de Dios. Por eso habla del hijo pródigo, ¿no? Que había desperdiciado sus tesoros, etcétera. Simplemente no se ha dado cuenta que su tesoro era él mismo, ¿no? Está muy bonita esa parábola del hijo pródigo. Vamos a ver esta siguiente sección que está muy interesante. Número 7, el cuerpo como medio de comunicación. Para aquellos que todavía creemos que el cuerpo es nuestro templo y le hacemos tributo y hacemos un montón de cosas, o que incluso vivimos o utilizamos todo el poder de nuestra mente para tratar de satisfacer el cuerpo, o sea, satisfacer en todos los sentidos. Me refiero a supervivencia, comodidad, placer y todas las cosas que tienen que ver con poner el cuerpo como fin. Entonces, aquí es donde pues, puede quedar mucho más claro cómo lo percibe el curso. Entonces, empiezo la lectura. Número 7, el cuerpo como medio de comunicación. Los ataques son siempre físicos. Cuando se infiltra en tu mente cualquier forma de ataque, es que estás equiparándote con el cuerpo, ya que esta es la interpretación que el ego hace de él. No tienes que atacar físicamente para aceptar esta interpretación. La aceptas por mero hecho de creer que atacando puedes obtener lo que deseas. Si no creyeses esto, la idea del ataque no tendría atractivo alguno para ti. Siempre que te equiparas con el cuerpo, experimentas depresión. Cuando un hijo de Dios piensa así de sí mismo, se está menospreciando y está haciendo lo mismo con sus hermanos. Y está negándose a sí mismo la salvación, puesto que solo puede encontrarse a sí mismo en ellos. Recuerda que para el Espíritu Santo el cuerpo es únicamente un medio de comunicación. Al ser el Espíritu Santo el nexo de comunicación entre Dios y sus hijos separados, interpreta todo lo que has hecho a la luz de lo que Él es. El ego se para mediante el cuerpo. El Espíritu Santo llega a otros a través de él. No percibas a tus hermanos tal como el Espíritu Santo, perdón, no percibes a tus hermanos tal como el Espíritu Santo lo hace porque no crees que los cuerpos sean únicamente medios para unir mentes y para unirlas con la tuya y con la mía. Esta interpretación del cuerpo te hará cambiar de parecer con respecto a su valor. De por sí, no tiene valor alguno. ¡Qué fuerte! Por eso es importante. Antes que un cuerpo sano o enfermo, prefiero tener un cuerpo, ¿sí? Santo, perdón, ¿no? Si usas el cuerpo para atacar, se convierte en algo perjudicial para ti. Si lo usas con el solo propósito de llegar hasta las mentes de aquellos que creen ser cuerpos, para enseñarles a través del mismo cuerpo que eso no es verdad, entenderás el poder de la mente que reside en ti. Si usas el cuerpo con este fin y solo con este fin, no lo podrás usar para atacar. Cuando se usa con el propósito de unir, se convierte en una hermosa lección de comunión y que tiene valor hasta que la comunión se consuma. Esta es la forma en que Dios hace que lo que tú has limitado sea ilimitado. El Espíritu Santo no ve el cuerpo como lo ves tú, porque sabe que la única realidad de cualquier cosa es el servicio que le presta a Dios en favor de la función que Él le asigna. La comunicación pone fin a la separación, el ataque la fomenta. El cuerpo es feo o hermoso, violento o apacible, perjudicial o útil, dependiendo del uso que se haga de él.
Y en el cuerpo de otro verás el uso que has hecho del tuyo. Si tu cuerpo se convierte en un medio que pones a disposición del Espíritu Santo para que Él lo use en nombre de la unión, de la filiación, no verás lo físico excepto como es. Úsalo para la verdad y lo verás correctamente. Úsalo incorrectamente y lo interpretarás mal, lo cual habrás hecho ya al usarlo incorrectamente. Interpreta cualquier cosa sin el Espíritu Santo y desconfiarás de ello. Eso te conducirá al odio y al ataque y hará que pierdas la paz. Bueno, aquí ya como resumen, yo también si quieres aportar algo, obviamente el curso nos dice que el único uso del cuerpo es que sea un medio de comunicación en manos del Espíritu Santo. Y cuando lo utilizas como un medio de comunicación para compartir la palabra de Dios, para el amor, para el perdón, para la expiación, un cuerpo que solamente lo utilizas como un medio de comunicación para hacer tu función, no puede enfermar. Entonces, es importantísimo que nosotros también le entreguemos nuestro cuerpo, porque acuérdense que el ego creó el cuerpo para separar, para atacar como una herramienta de ataque. ¿Sí? Entonces, ahora el Espíritu, cuando tú se lo entregas al Espíritu Santo, le dices, le puedes decir, Espíritu Santo, te entrego mi cuerpo. Hay veces que, por ejemplo, yo en particular, mi oración es, te entrego mis ojos, te entrego mi boca, mis oídos, mis manos, mis pies, para que los uses tú para hacer mi función, te lo entrego a ti, etcétera. O sea, es algo que simplemente analizas tu mente para ordenar medios y fin, y el cuerpo se convierte en un medio. O también incluso en esta parte de cuando tenemos cualquier tipo de situación o incluso tan solo el simple hecho de empezar el día, es a través de mi mente todo lo que yo vea, escuche, perciba, eh, te entrego mis pensamientos para que estén unidos a los de mi hermano, sea el hermano que sea, y que se vaya poniendo en tu camino a través del día. Entonces, ahí también lo que estamos haciendo es conectarnos con la mente matriz, con la mente de todos, ¿sí? Pero se lo dejas al Espíritu Santo. Ajá. Entonces, puedes ver cuerpos, sí, pero lo que estás pidiendo o diciendo en este momento es que te pida conectarte con la mente que somos todos, ¿no? Que seamos uno a la hora de que estés en tal o cual situación. Puede ser desde saludar hasta una situación, pues, de riesgo o un supuesto peligro, ¿no? Exactamente. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Continuamos entonces con el número 5. Voy yo, ¿verdad? Sí, Sí. creo que. Dice, no obstante, toda pérdida procede de los falsos conceptos que albergas, pues es imposible perder, sea cual sea la forma en que se manifieste la pérdida. Mas cuando ves a un hermano como una entidad física, pierdes su poder y su gloria, así como los tuyos. Lo has atacado, pero tienes que haberte atacado a ti mismo primero por tu propia salvación, que le ha de brindar a él la suya, no lo veas así. No dejes que él se menosprecie a sí mismo en tu mente, más bien libéralo de su creencia de que es insignificante y así te liberarás tú de la tuya. Como parte de ti, él es santo. Como parte de mí, tú lo eres. Entablar comunicación con cualquier parte de Dios es ir más allá del reino hasta su creador por medio de su voz, la cual él estableció como parte de ti. ¿Puedo decir algo? Sí, Bueno, aquí ahorita, por ejemplo, estamos pues todos inmersos en un aparente conflicto global, mundial, ¿no? Estaba recordando que desde que tengo uso de memoria, he escuchado referirnos o la gente se refiere a los Estados Unidos como eh, malos, por meterlos en una etiqueta, como aprovechados, como todo lo que pudiera ser oscuro, ponemos a los estadounidenses o a los americanos, ¿no? Así como a los ricos o a los que tienen el poder. Pero en realidad, ¿quiénes son los primeros?
por eso menciono que desde que tengo uso de razón, porque nos fuimos comprando poco a poco esa idea y entonces los primeros que juzgamos cuando ya la idea es nuestra, porque estoy segura que muchas personas han llegado a mencionar que esto es así, que esto es cierto. Los primeros que hacemos juicio, incluso aunque no lo digamos en nuestros pensamientos acerca de los americanos o los estadounidenses o etcétera, muchas veces somos nosotros mismos. Entonces, esta situación de creer que nosotros estamos lejos de tener algún tipo de culpabilidad en el inconsciente la hay por haber pensado mal de tu hermano, ¿no? O haber pensado en una etiqueta acerca de tu hermano, porque finalmente pues, todos somos hermanos. Entonces, creo que esta parte es muy importante ahorita, que veamos en dónde nosotros comenzamos a crearnos esta situación, ¿no? En la medida que cada uno de nosotros cada vez vaya haciendo más conciencia de dónde estuvo su juicio, en ese momento lo podemos entregar y lo podemos comenzar a deshacer. Sí, de hecho, hace rato les mencionaba que pues no existe grados de dificultad en los milagros. Eso lo vimos en el primer principio de los milagros, que dice, no existe grados de dificultad en los milagros. No hay uno que sea más grande o menor o más pequeño. Dice, todos los milagros son máximas de amor. Así como no existen grados de dificultad en los milagros, tampoco no existe grados de ilusiones. O sea, las ilusiones son ilusiones. Curso de Milagros, o sea, nos dice todo lo que no sea amor no es verdad, porque es una ilusión, porque es un sueño. Entonces, si la guerra no es amor, es una ilusión. Solamente es la proyección de nuestros pensamientos ilusorios. Y da lo mismo, si repito, si vemos la ilusión de dos gatos peleándose o dos naciones, es el mismo grado. El asunto está en que está en nuestra mente y es ahí donde nosotros tenemos que dejar de juzgar y es donde tenemos que elegir llevar la luz, elegir por la paz de Dios, dejar de etiquetar a nuestros hermanos, no importa qué miembro de la afiliación sea, porque podemos etiquetar hasta una nación completa. Podemos decir, es que Estados Unidos, y ya estamos generalizando, que es todo Estados Unidos, o Rusia, o todos son nuestros hermanos, y todos están actuando por una consecuencia a su miedo, a su vacío, a su vacuidad, a su necesidad inconsciente de que creen que el poder lo van a adquirir a través de ilusiones, robándole a otro territorios. Y entonces ahora la pregunta es a mí mismo, ¿de qué manera me siento yo vacío, que todavía quiero seguir peleando territorios? ¿Dónde está mi guerra interna que la estoy proyectando? Recuérdense que no existió primero el mundo y luego la guerra. No, primero tuvo que haber una guerra mental para creer que nos hayamos separado de Dios, por lo tanto creamos un mundo, que es el mundo que vemos, pero lo podemos revertir. Ese es el propósito de esto que estamos haciendo en nuestra mente. ¿Cómo vamos? Perdón. Me faltaba eso, ¿verdad? Sí, te falta. Dice, alégrate por lo tanto de que no puedas hacer nada por ti mismo, pues no eres de ti mismo. La voluntad de aquel del que formas parte ha establecido para ti tu poder y tu gloria. Con ellos puedes lograr perfectamente lo que su santa voluntad ha dispuesto para ti, una vez que lo aceptes. Él no te ha privado de sus dones, mas tú crees que se los has arrebatado a él. Por amor a su Padre, no dejes que ningún hijo de Dios permanezca oculto, pues su nombre es el tuyo. La Biblia dice, el verbo o pensamiento se hizo carne. Estrictamente hablando, eso es imposible, puesto que parece implicar que un orden de realidad pasó a ser otro. Los distintos órdenes de realidad, al igual que los distintos grados de dificultad de los milagros, tan solo dan la impresión de existir. El pensamiento no se puede convertir en carne excepto mediante una creencia, ya que el pensamiento no es algo físico. No obstante, el pensamiento es comunicación, para la cual sí puede usarse el cuerpo. Este es el único uso natural que se puede hacer de él. Usarlo de forma antinatural es perder de vista el propósito del Espíritu Santo y confundirse con respecto al objetivo de su plan de estudios. No hay nada más frustrante para un alumno que un plan de estudios que no puede aprender. Cuando eso ocurre, su sensación de ser competente se resiente y no puede por menos que deprimirse. Enfrentarse a una situación de aprendizaje imposible es la cosa más deprimente del mundo.
De hecho, es la razón por la que, en última instancia, el mundo en sí es deprimente. El plan de estudios del Espíritu Santo nunca es deprimente porque es un plan de estudios que produce dicha. Siempre que se reacciona con depresión ante el aprendizaje es porque se ha perdido de vista el verdadero objetivo del plan de estudios. En este mundo, ni siquiera el cuerpo se percibe como algo íntegro. Se considera que su propósito está dividido en muchas funciones que tienen muy poca o ninguna relación entre sí, de modo que parece estar regido por el caos. Guiado por el ego, lo está. Guiado por el Espíritu Santo, no. En este último caso se convierte en un medio a través del cual la parte de la mente que trataste de separar del espíritu puede trascender sus propias distorsiones y retornar a él. El templo del ego se convierte así en el templo del Espíritu Santo, en el que la devoción por él reemplaza la devoción por el ego. En este sentido, el cuerpo se convierte ciertamente en el templo de Dios. Su voz reside en su interior, dirigiendo el uso que se hace de él. Ojo con esto. La curación es el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para los fines de la comunicación, puesto que eso es lo natural, sana al restaurar la unicidad, lo cual es también natural. Toda mente es íntegra, y la creencia de que parte de la mente es física o no mental es una interpretación fragmentada o enfermiza. Es imposible convertir a la mente en algo físico, pero es posible hacer que se manifieste a través de lo físico si usa al cuerpo para ir más allá de sí misma. Al hacer eso, la mente se extiende. No se detiene en el cuerpo porque si lo hace, su propósito queda obstruido. Una mente que ha sido obstruida se ha permitido a sí misma ser vulnerable al ataque porque se ha vuelto contra sí misma. Despejar estos obstáculos es por consiguiente la única manera de garantizar la ayuda y la curación. Ayudar y curar son las expresiones naturales de la mente que está operando a través del cuerpo, pero no en él. Si la mente cree que su objetivo es el cuerpo, distorsionará su percepción de este, y al bloquear su propia extensión más allá del mismo, dará lugar a enfermedades, pues estará fomentando la separación. Percibir el cuerpo como una entidad separada no puede sino fomentar la enfermedad, ya que en ello no es verdad. Un medio de comunicación deja de ser útil si se emplea para cualquier otra cosa. Usar un instrumento de comunicación como instrumento de ataque es estar confundido con respecto a su propósito. Comunicar es unir y atacar es separar. ¿Cómo ibas a poder hacer ambas cosas simultáneamente utilizando el mismo medio y no sufrir por ello? La percepción del cuerpo solo se puede unificar cuando ha aceptado un solo propósito. Esto libera a la mente de la tentación de ver al cuerpo bajo distintas luces y puede entonces entregárselo por completo a la única luz en la que puede ser realmente entendido. Confundir un recurso de aprendizaje con un objetivo del plan de estudios es una confusión básica que impide el entendimiento de ambas cosas. El aprendizaje tiene que conducir más allá del cuerpo al restablecimiento del poder de la mente en él. Esto solo se puede lograr si la mente se extiende hasta otras mentes y no interrumpe su extensión. Esta interrupción es la causa de todas las enfermedades porque la única función de la mente es extender. Y aquí nos damos cuenta cómo es que nosotros utilizamos a veces el cuerpo para separar. ¿De qué manera atacas? Atacamos de muchas maneras. O sea, el mayor ataque que nosotros tenemos es juzgando. O sea, cuando tú utilizas, o sea, tu mente para juzgar, vas a utilizar el cuerpo como una acción. Eh, Hace rato, una persona subió en un grupo un texto que decía así como, no me hables de espiritualidad, dime con acciones, no me hables acerca de tu luz, a mí dime qué tanta devoción das, qué tan misericordioso eres, o sea, etcétera. Te está diciendo de que no quiere palabras, quiere hechos, ¿no? O sea, y yo dije, ok, yo recuerdo que ese texto incluso un día lo tomé y lo subía incluso hasta a mis redes sociales. Y yo menciono, le digo, pero ¿quién es el que está determinando o quién es el juez que está determinando
cómo tiene que el otro utilizar esos conceptos, ¿no? Porque finalmente también es un juicio. O sea, ese texto está también juzgando a la persona que está en su camino espiritual y la forma en cómo lo está llevando a cabo. Pero lo que está haciendo es juzgar las acciones. Y es una gran confusión porque la mayoría de la gente eso lo interpreta como por sus frutos los conoceréis, o sea, que por tus acciones. O sea, por ejemplo, si yo juzgo la acción de un hermano, ya sea como buena o como mala, ¿qué estoy juzgando? Un cuerpo, porque solamente el cuerpo puede actuar. Entonces, hasta incluso, hasta puede verse como un buen texto que habla de espiritualidad y reflexivo, pero ¿quién es el que determina ese texto, ¿no? ¿Quién es el que determina o quién es el juez que dice si estás bien o estás mal haciendo la función que a ti te corresponde, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Hasta a veces creemos que estamos emitiendo un juicio, un buen juicio hacia algo, pero no nos estamos dando cuenta que todo tipo de juicio es un ataque y todo ataque es una separación y toda separación es una enfermedad, porque es un autoataque al final de cuentas. Y es que a fin de cuentas, Alex, terminamos juzgando al cuerpo, ¿no? Y no nos damos cuenta que la mente es, como aquí lo explica siempre el libro, ¿no? La mente somos todos y estamos unidos. O sea, si juzgo a mi hermano es porque me juzgo a mí también. Exacto. Sí, ya en ese momento ya me creo separado, ya sea que diga, soy mejor que él o soy peor que él, pero no iguales, ¿no? Ya ahí ya hay un nivel y ya hay una separación automáticamente. Ujú. Seguimos. ¿Terminaste tú? Sí. Dice, lo opuesto a la dicha es la depresión. Cuando lo que aprendes fomenta la depresión en lugar de la dicha, es que no estás escuchando al maestro jubiloso de Dios ni aprendiendo sus lecciones. Ver un cuerpo de cualquier otra forma que no sea como un medio de comunicación es limitar tu mente y hacerte daño a ti mismo. La salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado. Si se pone el cuerpo en armonía con el propósito de la mente, se vuelve íntegro porque la mente solo tiene un propósito. El ataque tan solo puede ser un propósito que sea asumido, perdón. Otra vez, dice, el ataque tan solo puede ser un propósito que sea asumido para el cuerpo, ya que separado de la mente no tiene propósito alguno. Tú no estás limitado por el cuerpo y el pensamiento no puede hacerse carne. La mente, no obstante, puede manifestarse a través del cuerpo si va más allá de él y no lo interpreta como una limitación. Siempre que ves a alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite. Estás dispuesto a aceptar eso cuando el único propósito de tu aprendizaje debería ser escaparte de toda limitación. Todo aquel que concibe el cuerpo como un medio de ataque y cree que de ello puede derivar dicha, demuestra inequivocadamente que es un mal estudiante. Ha aceptado un objetivo de aprendizaje que contradice claramente el propósito unificado del plan de estudios y que le impide aceptar como propio el propósito de este. Fíjense, me quedé aquí tantito así como trabado porque acuérdense que luego el curso te dice algo y te quedas como pensando y ya estás leyendo el que sigue, ¿no? Te dice incluso, ¿no? Que incluso cuando ves el cuerpo de un hermano como algo limitado, o sea, los que tu hermano limitado en un cuerpo, te estás imponiendo ese mismo límite a ti mismo. O sea, ver un hermano enfermo, estamos viendo a un hermano limitado por un cuerpo. O sea, es como, o sea, estoy haciendo real en mi hermano la creencia de que el cuerpo está enfermo. Y entonces, por ende, también yo obviamente me estoy limitando porque lo estoy viendo como cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, híjole, está enfermo, ya estoy juzgando. Ojo con esto, es súper importante. Cuando yo veo un hermano que está enfermo, estoy juzgándolo como que está fuera del reino, como que no es parte de Dios. Y entonces, por tanto, yo me estoy separando de él. O sea, es un ataque muy sutil. Se puede incluso hasta escuchar compasivo. Ay, pobrecito. Hasta incluso disfrazado o maquillado por preocupación, pero ya como nos lo dice el curso, ¿no? Creemos que la preocupación, constantemente creemos que de preocuparse por un hermano es amor. Sin embargo, es miedo y hacer el miedo es un ataque. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos un hermano enfermo? Comunicarnos con él.
darle la función del cuerpo a nuestro hermano de manera correcta. O sea, hablarle de Dios, hablarle del perdón, o simplemente, si no puedes hablar, mandarle un pensamiento de amor. Somos uno con Dios, eres el Hijo de Dios, eres bendito, eres santo. Un pensamiento de unión, un pensamiento que no separe, un pensamiento que no genere un juicio de separación. Digo, eso es como, creo es muy sutil, ¿no? ¿Dónde me quedé? Propósito de este. La dicha procede de un propósito unificado y un propósito unificado es algo que es únicamente propio de Dios. Cuando tu propósito está unificado, es el suyo. Si crees que puedes interferir en su propósito, necesitas salvación. Te has condenado a ti mismo, pero la condenación no es algo que proceda de Dios. Por lo tanto, no es real, ni tampoco lo son sus aparentes resultados. Cuando ves a tu hermano como un cuerpo, lo estás condenando porque te has condenado a ti mismo. No obstante, si toda condenación es irreal, y tiene que serlo puesto que es una forma de ataque, entonces no puede tener consecuencias. No te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. Libera tu mente de la creencia de que eso es posible. En su total imposibilidad radica tu única esperanza de liberación. ¿Y qué otra esperanza querrías abrigar? La única manera de liberarse de las ilusiones es dejar de creer en ellas. El ataque no existe. Lo único que existe es comunicación ilimitada y por lo tanto poder y plenitud ilimitados. El poder de la plenitud es la extensión. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo y tu mente se volverá receptiva a crear en Dios. Qué bonito, qué bonita sección. El cuerpo como medio de comunicación, así se llamó la sesión que acabamos de ver. Vamos a ver si nos da tiempo ver la número 8, que es el cuerpo como medio o como fin. Y que bueno, esto ya lo hemos hablado mucho, pero bueno, no hay como que escuchar aquí. Ah, está corto. Sí lo terminamos en 10 minutos, fácil. Muy bien. Número 8. El cuerpo como medio o como fin. Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego son respecto, Con respecto. perdón, las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer auténticas generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le ascribe. No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar, puesto que te equipara con el cuerpo y el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función. Las funciones son algo inherente al estado de ser, pues surgen de él, mas su relación no es recíproca. El, el todo, ¿no? El todo. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes combinaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su combinación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción en la que el cambio es posible. Por lo demás, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. Y sí, ¿eh? La del ego y el Espíritu Santo, supongo, ¿no? En este percibido cuadro se considera el cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo se, no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho.
Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro, para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. De ahí donde viene la frase, no todos los caminos te llevan a Roma. Los caminos del ego solamente te hacen dar vueltas hasta que te mareas, hasta que ya no le encuentras sentido a la vida y entonces ahora, como ya no le encuentras sentido a la vida, crees que el sentido lo vas a encontrar en la muerte. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace tras la enfermedad. Si reconocieras esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza, debido a que no lo ha sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos que disientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo para la cual Él está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Ándale, pues con el ego. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin porque como tal, su verdadera función queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fueran ciertas. Que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Si estas dos premisas, Sí. perdón, sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. O sea, punto número uno, no soy un cuerpo y no es para atacar. Si yo me quito esas dos premisas, ya, Se acabó la se enfermedad. acabó el concepto de la enfermedad. Le estás quitando significado a la enfermedad. Dice, la enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesita su dirección. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede resultar reconocer su insustancialidad. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y por lo tanto crees que es un recurso de aprendizaje. Crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. El ego no puede saber cómo te sientes. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto a él. Pero hay un corolario. Si solo el conocimiento existe y el ego no lo tiene, entonces el ego no existe.
Tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no exista pueda ser tan insistente. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? Son muchos los ejemplos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos, ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes a un lado al ego, desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. Esto los curará y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar, mas todo lo que se utiliza de cualquier otra forma no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. No reconoce, Se perdón, reconoce. se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo. Voy a leer esto de nuevo. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada. Qué fuerte, dejar todo en manos del Espíritu Santo. Todo, todo, todo. Dice, la salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que ésta es, al ser la voz de la vida misma. Ay, vámonos de llorar. Qué hermoso. Ah, bueno, aquí se escucha, bueno, no sé si los demás, dijeron que no se escuchaba muy bien, pero no sé si los demás sí nos estaban escuchando. Sí, se escuchaba muy bien. Sí, a lo mejor ha de ser el internet, porque a mí me está comentando esta Lupita que no escuchaba bien. Es que luego también, como estuvo lloviendo en otras zonas de acá de Cihuatanejo, Sí, pensé que estaba lloviendo. entonces por Sí, eso. justo son. Pero sí tenemos un micrófono semi-profesional. Tratamos de tener, o sea. Pero bueno, qué interesante este último que vimos del utilizar el cuerpo como un medio y no como un fin. Y el único fin es, pues bueno, ni siquiera, o sea, nosotros simplemente es como dejarnos en manos del Espíritu Santo, en manos de Dios, para que Él nos indique cuál es nuestra función. Y siempre nuestra función, como dice, ¿no? Comparte salud, comparte amor, comparte perdón, comparte la expiación. Dice, cuando tú utilizas el cuerpo para algo que no sea amoroso, entonces el cuerpo se enferma, porque entonces estás colocando el cuerpo para atacar, para juzgar, para separar. No estás utilizando el cuerpo como una herramienta de ataque. Y nosotros nos generamos ese autocastigo en el cuerpo, ¿no? Sí, porque para eso no es. Para eso no fue creado. Sí, ¿no? O sea, desde la Ujú, perspectiva del ego, sí. O sea, el ego ujú. siempre lo va a querer utilizar para atacar, para juzgar, para lo que tú quieras, pero el Espíritu Santo no. Hay una parte que es muy importante porque muchas veces nosotros, cuando empezamos a transigir con el curso, yo les había comentado alguna ocasión que una de las recomendaciones que yo les daba es que traten de no comparar todo lo que ustedes han aprendido con el curso. Créanme, el curso tiene su propio sistema de pensamiento y si nosotros no queremos entrar en el principio en ese conflicto, porque al principio suele suceder, porque nosotros tenemos un sistema de pensamiento
pues ya imagínense tantas generaciones, años y reencarnaciones. Y de repente te encuentras con un sistema de pensamiento que es solamente amor, solamente perdón, todo es bendición, todo es un milagro. Nuestro ego que hemos construido o que hemos inventado se empieza a conflictuar y obviamente pues entramos en un conflicto de inicio. Pero en nuestra jornada de regreso a casa, eso sí es súper importante. El curso te pide, te dice, este curso dice, este curso se te hace difícil, dice, porque todavía no te has decidido al 100%. Dice, y como este curso no transige, o sea, no está entre que sí, que no, que a veces sí, a veces no, es elige la paz, elige el amor, elige la luz. Y entonces, ¿eso qué significa? Que tienes que renunciar al ego, a la oscuridad, al odio, etcétera. Dice, al principio, dice, el verdadero conflicto está entre que decidas, porque eso es lo que a nosotros nos conflictúa. Entonces, una vez que nos conflictúa, ¿qué hacemos? Pues ahí estamos sufriendo más, o sea, se vuelve más doloroso para la mente. Pero una vez que nosotros tenemos la decisión de regreso a casa, de regreso al amor, de regreso a Dios, etcétera, entonces dice, sí, el ego te va a acompañar y de repente va a quererse hacer sus berrinches como niño, pero dice, pero tú ya estás protegido, por así decirlo. O sea, ya no te puede afectar porque tú ya decidiste cuál es el camino que tú elegiste. Aquí lo más importante es que cuando tú eliges a la luz, te vas a dar cuenta que el camino a la oscuridad jamás existió. Así que si alguien quiere elegir el camino de la oscuridad, pues va a seguir vagando, porque como te dice el curso, tú solamente tienes dos opciones, o ir a la verdad o no ir a ningún lado. Y entonces, el cuerpo y todo lo que hagamos aquí en la Matrix, aquí en el sueño, solamente es un medio, pero lo único que es real es el amor. Lo único que es real es Dios. Y entonces es ahí donde deben estar nuestras oraciones. Espíritu Santo, tú guía mi cuerpo, guía mis pasos, mis palabras, mis pensamientos y entregarse a Dios finalmente. Un camino un camino sin retorno, un viaje sin retorno le llama. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir? No se peleen. No se peleen, todo bien, quedó bien claro. Nos cuesta trabajo, voy a seguir hablando si hay preguntas. Nos cuesta trabajo porque es la pregunta de... Nos cuesta trabajo muchas veces este tema de que no somos cuerpo. Obviamente, pues al principio es muy complicado porque, repito, es un sistema de pensamiento completamente diferente. Si tú ves a un hermano y le dice que está enfermo y le dices, hermano, no eres cuerpo, entonces, pues es más fácil que te pueda mentar la madre. ¿Cómo que no soy cuerpo si me duele, no? ¿Cómo que no soy cuerpo si tengo tal diagnóstico? ¿Cómo que no soy cuerpo? Mira, pero eso no necesitamos decirlo. Muchas veces nada más es en nuestra propia mente. Eh, y el curso nos dice, el Espíritu Santo no quiere privarte del placer. Fíjate qué interesante es esto, ¿eh? Dice, no te quiere privar del placer, solamente te quiere privar del dolor. Y cuando hayas comprendido que el placer tampoco te deja nada, tú solito lo abandonarás sin dolor. Eso es súper importante, ¿no? Que luego muchas veces dices, o sea, cuando o sea, no te atrapas a través de la necesidad, del dolor, el placer es lo que te hace sentir que eres cuerpo. Pero hasta eso es importante dejárselo al Espíritu Santo, ¿no? Tengo hambre, te lo dejo a ti, Espíritu Santo. Estoy comiendo, te lo entrego, Espíritu Santo. Tal vez se puede escuchar exagerado, pero es una manera también nosotros de restarle, de dejar de nosotros proyectar nuestros significados, que todos nuestros significados que hemos aprendido en el mundo es para darle realidad a las ilusiones. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ay, qué bonita, qué rica comida, qué sabroso se ve, ya le estoy dando significados. Es sabroso, tiene esto, tiene lo otro, está compuesto, pero también tiene otros significados que, pues, no sé, puede ser irritante, puede ser grasoso, puede ser, y que yo mismo me los estoy haciendo real. Pero cuando yo digo, Espíritu Santo, te entrego estos alimentos para que tú los juzgues y tú los examines. ¿Qué significa eso? Un alimento, depende del significado que tú tengas, puede ser placer o puede ser dolor.
¿Sí me explico esto? O sea, ¿cuántas personas no comen pan porque es demasiado sabroso? Entonces es un placer culposo, ¿se dan cuenta? Entonces, como yo estoy comiendo un pan, entonces hasta decimos, híjole, ya pequé, me comí 10 piezas de pan. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya le puse un significado. El pan engorda, pero es un placer comerlo, y más si acaba de salir de la panadería, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy metiendo un significado. Entonces, ¿el placer en qué se convierte? En dolor, porque al rato digo, híjole, me siento bien inflamado, me duele el estómago, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque me autocastigué por la idea de que pequé, como pequé, soy culpable, y como soy culpable, me autocastigo con lo que yo juzgué que era un pecado. Entonces, como yo dije, el pan es un pecado, entonces me lo como. Entonces, imagínense, te estás comiendo un pecado y Por entonces lo tanto, necesitas castigo. me estoy castigando al mismo tiempo. En cambio, yo puedo decir, Espíritu Santo, te entrego este pan, ¿sí? Para que tú lo juzgues, tú lo examines. ¿Qué va a pasar? No te va a privar del placer, o sea, lo vas a disfrutar, así como lo que sabe el pan, pero no te va a generar ningún autocastigo, porque no lo estás viendo como algo pecaminoso. Ojo, este es un tip que se los paso para cuando quieran comerse a su pareja. ¿Ok? También al final de cuentas es lo mismo. Así es. Dice, así de simple, dice, toda mi vida se la tendría que entregar al Espíritu Santo todo el día. Dice, la paso entregándosela casi toda mi vida. Sí, es que de verdad así es. Pero miren, solamente el principio es medio complicado y confuso, porque de repente tú dices, todo el tiempo, todas las cosas. Es que sí, pero al principio, repito, al principio solamente es lo complicado. Al paso del tiempo, se te vuelve tan natural. De hecho, piénsenlo de esta manera. Todas nuestras decisiones ya las tomamos de manera, casi, casi telepática junto con el ego. Hasta ni siquiera nos damos cuenta que es el ego el que está todo el tiempo tomando decisiones. ¿Acaso nos detenemos a pensar quién es el pensador del pensamiento? Nunca. Tomamos decisiones, pum, a la brava. Es el ego. Ahorita se nos está perdón, haciendo complicado porque estamos revirtiendo el pensamiento. Oye, Alex, y por ejemplo, si tenemos pensamientos, pues vamos a decir que no de ataque, pero de ilusiones, y pues, bueno, a mí me pasa, y sí, luego identifico, ay, yo sé que esta es una ilusión y este es el ego, este, y ya después se lo entrego al Espíritu Santo. ¿Cómo lo puedo manejar así? Porque así a mí sí me pasa mucho de tener ilusiones, y te digo, y no de ataque, a no ser que sí, pero no siento que sean de ataque, más bien de ilusiones, de tener ilusiones aquí en la Matrix. Pero la verdad es que digo, identifico que son ilusiones, ¿no? Y digo, pues este es mi ego a fin de cuentas, y ya después sí se lo entrego al Espíritu Santo. Pero si se Más, vale, digo, no sé si más bien como identificar cuál es la creencia de la necesidad que la subyace, ¿no? O sea, digo, quiero, no sé, se me viene a la mente, ¿no? Quiero un coche, ¿no? Puede ser que en efecto sí lo requiera, sí lo necesite, o puede ser que realmente no lo ocupe, ¿no? Eso es como identificar si de verdad es algo necesario o puedes, em, o es el ego el que te está jugando la broma, ¿no? Porque estamos en el mundo de la escasez. Siempre siento que me falta algo, ¿no? Siempre, por ejemplo, tengo, no sé, me estoy imaginando algo, ¿no? Tengo 10 años teniendo una moto, pero quiero un auto. Y la moto me es funcional. Ah, no, pero como ya mi vecino ya tiene un auto, mi hermano tiene un auto, y a lo mejor no lo ocupo. A lo mejor todavía es bastante cómodo tener una moto, pero ¿cuál es la necesidad que subyace? A lo mejor el reconocimiento porque todos los demás están haciendo lo que yo no estoy haciendo. A lo mejor, demostrar algo, o sea, más bien como encontrar esa parte que
cuál es el sentimiento oculto. Y eso sí es lo que podemos entregar al Espíritu Santo, ¿no? Pero sí hay que hacer una chambita así como, no, no, ¿cuál es la realidad del asunto? Por qué quiero esto? O sea, sé que no lo ocupo, pero ¿por qué lo quiero? ¿No? Sí, Es aquí donde para tener control, ¿no? A lo mejor podría ser para tener cierto control, sí, no sé. pero aquí es donde tenemos que ser bien honestos con nuestro deseo. De hecho, yo creo que es como también la palabra clave, ¿no? O sea, puedo ir por este mundo de ilusiones, buscando ilusiones, pero detrás de eso, como dice Sandra, subyace un deseo. ¿Qué es lo que deseo? Detrás de todo eso, ¿qué deseo? Entonces, es por eso que luego el curso te dice, ¿no? Tal vez creas que muchas de tus oraciones no son escuchadas. Sin embargo, deberías de poner atención qué clase de peticionario eres. Entonces dice, puede ser una persona, dice, una persona pudiera estar enfermo. Dice, y ciertamente no soporta el dolor físico. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, pero dice, y entonces puede pedirle al Espíritu Santo curación. Sin embargo, se puede creer que el Espíritu Santo no te escuchó. Entonces es cuando te dice, aquí es donde tú tienes que evaluar, por así decirlo. ¿Qué tan grande es tu deseo? Probablemente tú estés deseando la curación. A lo mejor el deseo de tu curación está a este nivel, porque obviamente te duele el cuerpo. O sea, estás sintiendo dolor físico. Pero ¿qué tal si tu deseo de estar enfermo es mucho más alto? Porque tú crees que con el deseo de estar enfermo ganas más que con estar curado. Entonces sí puedes entonces pretender, por así decirlo, pedir una curación, pero como tu deseo es estar más enfermo, o sea, es más alto el de estar enfermo, entonces el Espíritu Santo pues, no conecta con eso. Y entonces ya con eso se lo estás pidiendo al maestro equivocado. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad no, es una ilusión, entonces te lo ofrece el ego. Y yo creo que aquí es importantísimo que nosotros nos demos cuenta qué es exactamente, qué es lo que quiero detrás de eso. Y no rechazarlo. sea, o sea, poder ser honesto. Realmente lo que yo deseo es reconocimiento, lo que yo deseo es llenar un vacío, lo que yo deseo es no sentirme solo, lo que yo deseo es, no sé, lo que sea. Y entonces detectar que ese deseo, ¿sí? Puede ser algo que tú mismo en ese momento lo entregas al Espíritu Santo. Y entonces, de tal manera que el curso te lo dice, ¿no? En el manual del maestro. Va a llegar un punto donde tú ya no desees nada de este mundo. Que esas son precisamente las trampas del ego, que te hace creer que los tesoros de este mundo son deseables. Entonces, cuando tú digas, ya no deseo nada de este mundo, nada, porque yo soy completo, porque soy el Hijo de Dios. Y entonces, como soy el Hijo de Dios, yo no necesito nada para sentirme poderoso, porque ya lo soy. Lo soy todo y lo tengo todo. Y entonces dice el curso, ¿no? ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es la iluminación? Es el único deseo que tiene el Hijo por el Padre. No desea otra cosa. Y entonces cuando tú ya en tu mente nada más tengamos el deseo de o regresar a casa, entonces en ese momento desaparece todo deseo, Desaparecen las ilusiones. desaparecen las ilusiones. Entonces dice Lupita, no sé si lo estoy haciendo bien. Sí, o sea, dice el Espíritu Santo que no es importante la forma en cómo formules, sino el Espíritu Santo sabe desde antes de que tú lo vas a pedir, él sabe qué es lo que tú necesitas. Eso sí, entrégaselo de corazón. O sea, él dice, él conoce las oraciones de tu corazón o las peticiones de tu corazón. O sea, por ejemplo, no puedes decirle al Espíritu Santo, oye Espíritu Santo, pues te entrego mi relación con mi vecina que no me llevo muy bien. Y sales y dices, ay, pinche vieja, no sé qué, ya está usando sus falditas o cualquier cosa. No tiene coherencia. Tú sigues deseando tener conflicto con la vecina por más que reces en nombre de Dios mismo, ¿no? Pero cuando tú dices de verdad de corazón, a ver, Espíritu Santo, te entrego mi relación con fulano, con fulana de tal, para que la hagas santa, para que tú las perdones, para que tú, pero de verdad que tú digas, de verdad quiero paz. En ese momento la relación va a empezar a cambiar porque es de todo corazón. No hay un discurso específico, no existe tal cual, pero sí tiene que haber un deseo por el amor, un deseo por la verdad. Y eso el Espíritu Santo sí que lo escucha. No hay equivocación en eso. A ver, lo voy a interrumpir un poquito. Bueno, ¿Sí? ¿Te ¿me escuchamos? Rita? escuchan?
Sí. Este, ay, se me fue. Es normal que me duela la cabeza, que tenga insomnio cuando escucho esto. Mm, O Es sea, que desde que empecé a escuchar un curso de milagros, en la primera sesión me dolía la mitad de la cabeza, como, así como de un lado y como cada parte del cerebro. Y yo dije, ay, ¿será mi locura? Y ya no le presté atención, y como no puedo tomar pastillas porque pues supuestamente estoy mala del hígado, pues no tomé nada y ya lo dejé pasar, se lo entregué al espíritu y se me quitó. Pero ahorita sufro más insomnio de lo que sufría antes. a lo mejor tu mente está procesando, es un poco complicado cuando te quitas la mentalidad de que estamos separados. Es un poco complicado volver a tener esa mentalidad de unión, de pensar en el otro. Entonces, sí hay, físicamente, sí hay como ciertas conexiones, ¿no? Y mientras te las vas quitando, sí se van separando ciertas conexiones que tú ya tenías como creencias, porque son cosas que has tenido ahí durante mucho tiempo. Digo, si es que consideramos que el tiempo sirvió para algo, ¿no? Eh, pero poco a poco eso va a ir siendo cada vez más fácil para ti, porque estás comprendiéndolo cada vez más rápidamente. Entonces, a lo mejor al principio a todos, ¿no? A todos ¿no? Me duele la cabeza, o sea, a veces no le entiendo, ¿no? Pero conforme vas incluso, a lo mejor no tanto leyendo, sino poniéndote el audio, poco a poco va entrando la información, va entrando a recordar, a hacerte recordar. Entonces, todos nos daba dolor de cabeza, de verdad, e insomnio también. Pero Pero es un tiempito, o sea, me es dio, chiquito, es un tiempo chiquito. me dio la primera vez y ahorita siento me dio la primera vez que entré al curso, pero como quiera escucho los que ya tienen en YouTube y ahorita siento como desesperación, como que hasta me duele el corazón, en la parte del corazón los doctores dicen que son nervios, no me había dado, hasta ahorita que no sé si porque no, partes se escuchaba y partes no, como saben que vivo en Pantla, es un pueblo y aquí está lloviendo, no sé, Sí, pero bueno, fíjate que tus nervios o este tema de síntomas se está dando porque finalmente quieres controlar. O sea, fíjate, o sea, yo sé que, por ejemplo, estabas esperando la lectura, querías estar conectada a todo el rollo, pero la lluvia no te permitió escuchar como tú querías. Y entonces te aferraste, te estresaste y te generó una consecuencia. Es que hasta eso el ego entra ahí. O sea, nuestro ego es tan perspicaz, ¿sí? Lo hemos creado tan perspicaz que nos boicotea constantemente. Y sobre todo cuando estamos empezando la lectura de curso, siempre hay bastante resistencia. Y como dice Sandra, esa resistencia comúnmente se manifiesta en dolor físico. ¿Por qué? Porque tú estás leyendo una información que el curso te dice, tú no eres cuerpo, tú eres libre, tú eres el amor, tú eres el espíritu. Y el ego te dice, ¿cómo que no? Te voy a hacer sentir dolor para que veas que sí eres cuerpo. Y entonces ahí está ahorita una batalla a la que yo te menciono, de inicio que todo mundo pasa, entre soy cuerpo, soy espíritu, no seré cuerpo, sí seré cuerpo, y entonces estoy en esa disyuntiva. Entonces, hasta esa parte, permítetelo. O sea, trata de no controlarlo ni aferrarte. O sea, es así, Espíritu Santo, yo me entrego a ti. Tú llévame, tú eres el que sabes cómo, yo no lo voy a forzar. O sea, tú entra, tú eres el que sabes cómo me vas a quitar mis necesidades, mis dolores, mi camino. Él es el que te va a guiar. O sea, vaya, no intentes hacer el curso por cuenta, a eso me refiero. O sea, nosotros no conocemos, no sabemos lo que es la salvación, pero fue hecha para nosotros porque pues nosotros hicimos el desmadre con nuestra mente. Entonces, nosotros simplemente tenemos que dejárselo al Espíritu Santo. Una de las cosas que te recomiendo, oye, ya nada más para terminar, una de las cosas que te recomiendo, si es que te es placentero, o sea, si es que no sientes dolor, es que cuando te vayas a dormir, déjate el curso bajito, el audiolibro, ¿sí? Para lo que lo estés escuchando ahí largo y tendido.
Si ves que al contrario te quita sueño porque estás atenta, entonces pues ya lo quitas o lo bajas más de tal manera que lo escuches muy, muy lejos, que no te dejes conectar ahí. Y a mí en lo particular, a mí me funciona, A mí ¿sí? también me A mí ¿Pero me de quién? ¿De mandé. cuál autor de Henry Corbera? ¿De cuál No, actor? no, Porque no. ustedes no lo... Ahorita te paso los audiolibros para que te los pongas. Están en YouTube. Son audiolibros del curso de milagros. O sea, lo que estamos leyendo ahorita es lo mismo, pero en audiolibro. Sí, Si te pero lo pones tú los bajito, tienes por... no importa que no sientas que no entendiste algo, no, eso realmente no importa. El curso por sí solo te habla, le habla a tu ser y tu ser escucha, sí o sí, Pero, estés pero dormido o estés despierto. ustedes, ustedes nada más lo tienen como hora y media, hora y media. Este, yo solamente una vez lo vi un tiempo con Henry Corbera. No tengo otro autor donde está todo completo. Ah, no, ahorita te los paso. Ahorita aquí los tengo. Ahorita yo te los paso. Para que, para que se quede pues hasta la mañana, chicas, hasta que despierte. Sí, sí, Órale, sí. pues, gracias. Ujú, sí, ahorita te los paso. Ok. Entonces, chicos, pues creo que ya nos pasamos bastante de tiempo. Bueno, es que nuestra invitada también colaboró. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Andy. Gracias, pues, gracias a ustedes. Pues bueno, muchas bendiciones. Gracias a Dios. Gracias, Sandra. Gracias, Lilia. Gracias, Gracias a Andy. Dios. Gracias, iPhone. Gracias, Columba, Leti, Lupita, todos. Muchas Todos gracias. que tengan bonita noche. Dios los bendice. Igualmente.